En esta ocasión vamos a analizar a Empresas Copec. Se creó en el año 1994. Es un holding de empresas forestales y de energía, sobre todo de Celulosa Arauco, Copec y Abastible. El grupo controlador es Santander Chile, con el 60,8% de las acciones. Y la última fecha de aumento de capital fue en el año 1986. Aquí podemos ver un resumen de la estructura societaria. La mayor parte de los ingresos, como les había comentado anteriormente, provienen de Celulosa Arauco, de Copec y de Abastible, pero también de Metrogas. Los dividendos crecieron bastante en el año 2021 en relación con años anteriores, sobre todo con el año 2020, pero desde el año 2022 hasta el año 2024 han ido disminuyendo. La política de dividendos se ha mantenido entre un 30 y un 40% históricamente. Los dividendos los suelen repartir dos veces en el año, uno en el mes de mayo y otro en el mes de diciembre. El patrimonio cuenta con una clara tendencia alcista desde el año 2015 hasta el año 2024, en donde más que se duplicó. Los ingresos también han ido aumentando en los últimos 10 años y también más que se duplicaron en el año 2024 en relación con el año 2015. Las utilidades también han ido aumentando, pero con mucha más volatilidad en el año 2019, 2020 y 2023. De hecho, fue bastante baja en relación con los últimos 10 años, pero ya en el año 2024 se recuperaron bastante. La mayor parte de la utilidad proviene de Copec y de Abastible, y luego en una proporción bastante similar, un poco inferior, Celulosa Arauco. El margen neto es bastante bajo. En el año 2021, en donde fue su máximo margen neto, fue de apenas de un 7,2%. En el año 2024 fue de apenas un 4%. Y de hecho, en el año 2019 fue inferior a un 1%, de un 0,7%. Y también es bastante volátil y se encuentra inferior a un 10% en los últimos 10 años. Ahora ya estamos hablando del estado de flujo de efectivo. Los cobros por ventas han ido aumentando en los últimos 10 años. En el año 2024, más que se duplicaron en relación con el año 2015. El flujo de operación también mantiene una relación bastante similar, más que duplicándose en el año 2024 en relación con el año 2015. El flujo de caja libre, de todas formas, fue disminuyendo desde el año 2016 hasta el año 2023, alcanzando montos negativos en los años 2019 y 2022, pero ya en el año 2024 se recuperó, alcanzando su monto máximo históricamente. Históricamente también han podido cubrir con los activos por sobre 1,5 veces los pasivos. Con los activos corrientes se ha podido cubrir por sobre una vez y con bastante holgura los pasivos corrientes. Los activos corrientes son prácticamente el 50% de total pasivos. Este es un ratio financiero bastante bueno, ya que la mayor parte de los activos de empresas Copec se encuentran en el activo no corriente, ya que son activo fijo. La mayor parte de los pasivos se encuentran a largo plazo. Históricamente, este ha sido prácticamente de un 75%. Y la deuda financiera, esto es los créditos, que son prácticamente el 60% históricamente del total pasivos. El promedio de los dividendos de los últimos 10 años es de 206 pesos. Por lo tanto, si es que quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 2.749 pesos, un 10% de dividend yield 2.062 pesos y un 12,5% de dividend yield 1.649 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 7.180 pesos con una rentabilidad por dividendo de 2,9%. El precio de la acción de Empresas Copec fue disminuyendo desde finales del año 2018 hasta comienzos del año 2020. En el año 2021, a comienzos de este año, se recuperó un poco el precio, pero desde entonces ha ido rebotando entre los 6.000 y los 7.000 pesos. Recapitulando lo que vimos anteriormente, comentar de que los dividendos son crecientes, pero con volatilidad y con una baja política de dividendos entre un 30 y un 40%. El patrimonio, los ingresos y las utilidades son crecientes, aunque esta última con volatilidad. Posee un bajo margen neto en promedio en los últimos 10 años, es de 3,3% y de un 4% en el año 2024. Los cobros por ventas y el flujo de operaciones son crecientes. El flujo de caja libre fue disminuyendo desde el año 2016 hasta el año 2023 y en el año 2024 se recuperó, alcanzando su monto más elevado en los últimos 10 años. Posee un balance bastante sólido. En los últimos 10 años ha podido cubrir con los activos por sobre 1,5 veces los pasivos, 1,9 en promedio, y con los activos corrientes por sobre una vez los pasivos corrientes, 2,1 en promedio. El 75% de los pasivos se encuentra a largo plazo y un 60% es deuda financiera, esto es créditos. El precio de la acción sufrió una caída a finales del año 2018 hasta comienzos del año 2020 y desde entonces se ha encontrado entre los 6.000 y los 7.000 pesos por acción, actualmente con un dividend yield de un 2,9% y además comentar de que cuenta con una alta liquidez. Como comentario final, reiterar de que Empresas Copec posee un balance bastante sólido, una generación de caja recuperándose, pero unas utilidades bastante volátiles
una baja política de dividendos, los cuales también son volátiles, de la misma manera que las utilidades, posee un margen neto demasiado bajo y actualmente su precio es demasiado alto. Por lo tanto, podría ser una buena recomendación de inversión, pero con un precio mucho más castigado, lo cual históricamente ha estado, pero tampoco tanto. Por lo tanto, al poseer un bajo dividend yield, pues no me parece que sea una acción interesante. Es financieramente muy sólida, la mayor parte de los pasivos se encuentra a largo plazo, pero aún así, a estos precios no me parece una buena recomendación de inversión. Así que ese sería mi análisis financiero y valorización por dividendo de empresas Copec. Hasta la próxima.